En una noche despejada, bajo el vasto firmamento de oriente, un anciano pastor levantó la vista hacia el cielo estrellado. Sus ojos cansados, marcados por los años y los viajes, reflejaban una mezcla de anhelo y esperanza. Cada estrella en la inmensidad del cosmos le recordaba la voz que una vez había escuchado, la promesa que había cambiado el curso de su vida. Su nombre era Abraham, y aunque su existencia había estado llena de desafíos, largas travesías y pruebas inesperadas, su corazón seguía firme en la certeza de que Dios cumpliría su palabra. Había dejado atrás su hogar, su parentela y todo lo conocido por obedecer el llamado divino. Caminó por tierras extrañas, habitó en tiendas y enfrentó peligros, pero nunca olvidó la promesa. Sería padre de una gran nación, aunque aún no tenía un hijo. Cada noche, al contemplar las estrellas, recordaba aquel momento en que Dios le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia». Génesis 15:5. Años habían pasado y su esposa Sara seguía estéril. Humanamente, la promesa parecía imposible. Sin embargo, en su corazón latía una verdad inquebrantable. El Dios que había hablado era fiel. Aunque las circunstancias parecían contradecir la promesa, Abraham sabía que la palabra de Dios tenía más peso que cualquier lógica humana. Así, en aquella noche tranquila, mientras los vientos cálidos del desierto susurraban a su alrededor, Abraham cerró los ojos y volvió a confiar. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuán improbable pareciera, el Dios del universo, el creador de las estrellas que iluminaban la oscuridad, cumpliría su promesa en el tiempo perfecto. Años atrás, en medio de su vida tranquila en Ur de los Caldeos, Abraham escuchó una voz que cambiaría su destino para siempre. No era cualquier voz, sino la del Dios Todopoderoso, quien le hizo un llamado que desafiaba toda lógica humana. «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Génesis 12, 1-2. Abraham no pidió explicaciones ni garantías. No preguntó hacia dónde iba, cuánto tiempo tomaría el viaje, ni cómo se cumpliría semejante promesa. Simplemente confió. Su fe lo impulsó a recoger sus pertenencias, tomar a su esposa Sara y partir hacia lo desconocido. Dejaron atrás la seguridad de su tierra, la comodidad de su hogar y la familiaridad de su gente. Sus pies pisaron senderos inciertos, pero su corazón estaba seguro en la promesa de Dios. Día tras día, Abraham avanzaba sin un mapa, guiado solo por la voz divina. Caminó por tierras extrañas, acampó bajo cielos estrellados y enfrentó desafíos propios de un peregrino. Pero había una inquietud que lo acompañaba en cada paso. Sara era estéril y los años seguían pasando. Dios le había prometido que sería padre de una gran nación, pero ¿cómo podría eso suceder si ni siquiera tenía un hijo? El tiempo transcurría, las arrugas se acentuaban en sus rostros y la esperanza humana parecía desvanecerse. Sin embargo, Abraham se aferraba a la palabra de Dios. Aunque la realidad gritaba lo contrario, su fe le susurraba que el Creador de los cielos y la tierra tenía el poder de cumplir lo imposible. Así continuó su viaje, llevando consigo una promesa que parecía inalcanzable, pero confiando en que Dios era fiel. No importaban los años ni los obstáculos. Dios había hablado y Abraham estaba dispuesto a creer hasta el final. Las noches en el desierto eran frías y silenciosas, pero para Abraham eran también momentos de encuentro con Dios. Una de esas noches, cuando la duda intentaba susurrar en su corazón, Dios lo llamó fuera de su tienda. Allí, bajo el vasto cielo estrellado, el Señor le hizo una declaración que desafiaría toda lógica humana. «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia». Génesis 15:5. Abraham levantó la mirada y contempló el firmamento. Cada estrella brillaba como un recordatorio de la fidelidad de Dios. No había forma de contarlas, y tampoco podía comprender cómo un hombre anciano como él llegaría a tener una descendencia tan numerosa. Pero no necesitaba entenderlo, solo debía creer, y lo hizo. En ese momento, su fe le fue contada por justicia. Sin embargo, la espera se alargó. Los años seguían pasando, y aunque Abraham seguía confiando, la desesperanza comenzó a apoderarse de Sara.
Su cabello ya había encanecido y su vientre, que nunca había dado fruto, parecía sentenciar que la promesa de Dios era imposible. La angustia de no ver cumplida la promesa la llevó a tomar una decisión impulsada por la desesperación. Si ella no podía darle un hijo a Abraham, tal vez su sierva Agar lo haría en su lugar. Según las costumbres de la época, esto era aceptable, pero no era el plan de Dios. Abraham aceptó la propuesta de su esposa y Agar quedó embarazada. Así nació Ismael, el hijo que parecía ser la respuesta a la promesa. Pero lo que había sido concebido por medios humanos pronto trajo conflicto. Agar miraba con desprecio a Sara y la relación entre ellas se tornó tensa y dolorosa. Aunque Ismael era hijo de Abraham, no era el heredero de la promesa. Dios tenía un plan mucho más grande. Su palabra no dependía de la capacidad humana ni de los atajos tomados por la impaciencia. Lo que él había prometido se cumpliría, no por fuerza ni por voluntad de hombre, sino por el poder de su soberana voluntad. Y aunque para Abraham y Sara parecía demasiado tarde, para Dios el tiempo perfecto estaba por llegar. El sol del mediodía ardía en el cielo cuando Abraham, sentado a la entrada de su tienda, divisó a 3 hombres acercándose. Su corazón, hospitalario y generoso, lo llevó a correr hacia ellos para ofrecerles descanso y alimento. No sabía que esos visitantes no eran hombres comunes, sino que estaba en presencia del Señor mismo y 2 ángeles. Con reverencia, Abraham los invitó a sentarse bajo la sombra de un árbol y ordenó que se preparara una comida especial. Sara amasó pan, un siervo preparó un becerro tierno, y Abraham les sirvió leche y mantequilla. Mientras comían, el tono de la conversación cambió de lo cotidiano a lo divino. Uno de los visitantes, el Señor, miró a Abraham y pronunció unas palabras que estremecieron su alma. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Génesis 18:10. Desde dentro de la tienda, Sara escuchó aquellas palabras. Su corazón se aceleró, pero en su mente la promesa sonaba imposible. Era una mujer anciana. Su vientre había permanecido estéril toda su vida, y ahora con 90 años, la idea de concebir un hijo parecía un pensamiento absurdo. No pudo evitar soltar una risa silenciosa, llena de incredulidad y resignación. Pero el Señor, que conoce los pensamientos más profundos del corazón, la interpeló con una pregunta que resonaría a lo largo de la historia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Aquel momento no solo era una profecía sobre el nacimiento de Isaac, sino una revelación del poder de Dios. Él no está limitado por la edad, por la esterilidad, ni por las circunstancias humanas. Lo que había prometido, lo cumpliría. Sara, avergonzada, intentó negar su risa, pero el Señor le recordó que nada queda oculto ante él. La fe de Abraham y Sara estaba siendo confrontada una vez más. Pronto descubrirían que cuando Dios habla, no hay imposibles, y que su promesa siempre se cumple en su tiempo perfecto. El tiempo pasó, y tal como Dios lo había dicho, Sara concibió. Aquel milagro era humanamente imposible, pero el Dios que creó el universo también había formado vida en el vientre de una anciana. Finalmente, llegó el día tan esperado. Entre lágrimas de alegría y asombro, Sara dio a luz a un hijo, y Abraham, con el corazón rebosante de gratitud, lo llamó Isaac. Sara, quien una vez se rió con incredulidad ante la promesa, ahora reía de gozo. Sus palabras reflejaban el asombro de una mujer que había visto la fidelidad de Dios manifestada en lo imposible. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Génesis 21:6. Las lágrimas de duda se habían transformado en lágrimas de alegría. La promesa que parecía tan lejana y difícil de creer, finalmente se había cumplido. Abraham y Sara habían esperado por décadas, enfrentando pruebas, errores y momentos de incertidumbre. Pero ahora, en sus brazos, sostenían la evidencia viva de que la palabra de Dios nunca falla. La historia de Abraham y Sara es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Nos recuerda que los tiempos de Dios no son los nuestros, y que aunque la espera pueda parecer interminable, Él nunca olvida lo que ha prometido. A veces, cuando la vida nos pone a prueba, la duda puede susurrar que la promesa está fuera de nuestro alcance, que el milagro es imposible. Pero Dios no miente. Él no llega tarde ni falla. Abraham creyó contra toda esperanza y Dios cumplió.
Hoy nosotros también podemos confiar en que su plan es perfecto. Y cuando la promesa llegue, cuando Dios haga lo imposible en nuestras vidas, nuestra risa de duda se transformará en una risa de gozo.